Vamos a continuar. La siguiente presentación es determinación de la infección anal por papilomavirus humano mediante dos técnicas en varones homosexuales con infección por VIH y correlación con las alteraciones en la citología y en la biopsia, que nos presentará Silvana Di Jacobo. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy acá, gracias al comité por haber elegido nuestro trabajo para ser presentado. La verdad que hoy estoy en representación de mucha gente que ha participado en esto. A ver cómo va esto. Vale. En representación de un grupo muy grande en el que hay varios médicos, anatomopatólogos, biólogos moleculares y estamos todos trabajando juntos en este tema. Entonces, a modo rápido de introducción, como ustedes ya saben, en los últimos años ha habido un incremento de la incidencia de cáncer anal, sobre todo en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres y en el grupo VIH. Esto también se ve tiene unas altas prevalencias de infección por virus de papiloma humano, que depende un poco de la serie, pero que llegan al 90% de prevalencia. Y dentro de los serotipos que están implicados, el HPV-16 es el serotipo que tiene más implicación y que es el oncogénico y es el más frecuente en los varones europeos también. Y casi todo lo que se sabe de cáncer anal se ha extrapolado del cáncer cervical en todos los modelos. Esto es así porque comparten la estructura anatómica y todo lo que es las características de la mucosa de transición, con lo cual esto ha permitido extrapolar un poco del modelo cervical al modelo anal. Con todo esto, nuestra unidad empezó a hacer el screening de cáncer anal a partir de enero del 2013 y a medida que íbamos viendo en la práctica clínica empezamos a notar que la prevalencia de nuestros pacientes era un poco más baja, bueno, bastante más baja que lo que estaba descrito en las series. Con lo cual nos empezamos a preguntar y surgió la duda de si realmente las técnicas o nuestra técnica estaba bien hecha o si estaba habiendo algún otro problema. Entonces, a partir de aquí nos propusimos comparar dos técnicas diferentes en un grupo de hombres que tienen sexo con hombre, VIH positivo, y correlacionar los resultados que teníamos de estas técnicas con la citología. Para esto tomamos de nuestra consulta, durante el periodo de enero de 2014 a enero del 2015, todos los pacientes que vinieron a hacer el screening de cáncer anal, que fueron unos 159 pacientes, a los cuales se les realizó el frotis anal para hacer citología y detección de papiloma mediante captura de híbridos y línea de array. Y en aquellos pacientes que tenían una citología patológica se les hizo una anoscopia de alta resolución, más o menos toma de biopsia, según lo que veíamos en ese momento. La captura de híbridos es la técnica que más se utiliza en casi todos los hospitales, o por lo menos en los hospitales de Cataluña. Es una técnica cualitativa que permite detectar genotipos oncogénicos de papiloma en grandes cantidades, pero no se basa en técnicas de PCR, sino en quimioluminiscencia. La línea de array, en cambio, es una técnica que se basa en PCR, es no cuantitativa y permite identificar no solamente virus de papiloma oncogénicos, sino también los no oncogénicos. De todos estos, los que más nos interesaban eran los serotipos 16 y 18, que son los que están más relacionados con la aparición de lesiones preneoplásicas. Como resultado de las características basales de estos pacientes, tenían una mediana de edad de 44 años, tenían una situación inmunológica adecuada en el momento de la exploración, con una mediana de 714 CD4, el 98% estaban en tratamiento antirretroviral y estaban indetectables casi todos en el momento de la exploración. Un 20% tenían criterios de SIDA y un 25% tenían historia de condilomas, tanto perianales como endoanales. Si miramos los resultados de la detección del papiloma, lo que vimos fue que la línea de array era capaz de detectar una infección por papiloma de cualquier tipo en un 90% de los casos y que el genotipo más frecuente fue el 16. Una cosa que nos llamó la atención es que por cualquiera de las dos técnicas, más del 75% de los pacientes tenían una infección múltiple por virus del papiloma. La mayor parte tenían una mediana de 3, pero había pacientes que tenían hasta 10 serotipos diferentes de papiloma.
Si miramos la frecuencia de virus de papiloma oncogénico según el tipo específico y lo estratificamos de acuerdo a la taxonomía del papilomavirus, vemos que los más frecuentes fueron los alfa papilomavirus 9 y 7, dentro de los cuales está el el papilomavirus 16 y el 18, que esto es consistente con la bibliografía y la literatura que hay. En cuanto a la citología, solamente pudimos utilizar 156, perdimos 3 citologías en el camino, de las cuales 68% fueron normales, 8% tenían ASCUS, 2,5% ASCH y los demás eran 14% LSIL de bajo grado y 7% HSIL de alto grado. Solo pudimos realizar 27 biopsias, es decir, en un 17% de los pacientes, de los cuales el 22% fueron normales y el 56% tenían algún tipo de displasia, ya sea en 1, 2 o 3, lo más frecuente era entre 1 y 2, y un 22% de las muestras, por diferentes motivos, no pudieron ser analizables, ya sea porque habíamos tomado muestra de recto o porque no era de buena calidad o era insuficiente. Lo que sí pudimos ver es que la infección por el virus del papiloma humano fue mucho menor por las dos técnicas en aquellos pacientes que tenían citologías normales. Esta gráfica... Uy, sí que he ido rápido. Esta gráfica intenta correlacionar las dos técnicas, que son las que ven en horizontal, arriba la línea de Ray y abajo la captura de híbridos, con la citología. Para el análisis excluimos las ASC y los ASCUS por una cuestión de quedarnos con las citologías que realmente eran patológicas, con lo cual tenemos un total de 139 muestras que eran válidas. Entonces, aquí arriba tienen la línea de Ray y acá abajo la captura de híbridos. Lo que pueden ver es que la línea de Ray detectó 125 pacientes con papiloma positivo, casi un 90%, y la captura de híbridos, 71 pacientes que hacen un 51,1% de detección del papiloma. La tabla de aquí abajo correlaciona la técnica con la patología y lo que ven, bueno, lo que hemos podido... en lo que hemos concluido es que la línea de Ray tiene una sensibilidad muy alta, pero la captura de híbridos tiene un valor predictivo positivo mayor que la línea de Array. Entonces, parece que la línea de Array es más sensible en cuanto a la detección de papiloma humano anal por cualquier tipo, que la captura de híbridos tiene un valor predictivo positivo mayor para lo que es detección de lesiones anales, que la mayor parte de nuestra población tiene varios serotipos coinfectando al mismo paciente y que los pacientes que tienen una citología normal tienen una proporción más baja de forma significativa de infección por papiloma. Claro, el trabajo tiene varias limitaciones, dentro de las cuales la principal era la limitada experiencia que teníamos. Es una unidad una consulta que está empezando ahora y que la gente del Instituto Catalán de Oncología son punteros en lo que es la detección de papiloma, en lo que es modelo cervical, pero en cáncer anal no había tanta experiencia, con lo cual era una cosa que nos enfrentábamos. La muestra que pudimos incluir finalmente, tuvimos que excluir las biopsias porque la N era muy pequeña y que todas las técnicas que se están utilizando para el virus del papiloma están basadas en modelos cervicales y no en modelo anal y tampoco sabemos exactamente si esto puede marcar alguna diferencia. Ya acabo. A partir de enero del 2015, para completar este trabajo, lo que hicimos fue, en contexto de un estudio clínico, todos los pacientes hombres que tienen sexo con hombres, VIH positivo en nuestra unidad, pasan por la consulta del gabinete y se les hace citología y a todos se les realiza anoscopia, con lo cual ya tenemos más de 100 muestras más para analizar, en las cuales tendremos más biopsias y podremos extrapolar un poquito mejor los resultados y tener un poco más de información. Finalmente, agradecer a todos los pacientes que han participado, a todos los miembros de la unidad y a toda la gente del Instituto Catalán de Oncología. Y gracias. Muchas gracias, Silvana. Se abre el turno de preguntas. Hola, Esteban. Pompeyo. Hola, me ha gustado... Hola, buen día. Hola, buenos días. Me ha gustado la comunicación
que se ha centrado fundamentalmente en dos técnicas para identificar y diagnosticar de papiloma. Claro, la pregunta automáticamente que te hago es que has expresado que prácticamente el 80% de los cánceres que hay en Europa, cánceres anales, quien lo produce es el HPV-16, y si juntas con el 18, prácticamente nos acercamos al 90% de los cánceres anales, y esto lo tiene publicado los del ICO, ¿no? Sí. Claro, cuando trabajamos en HPV nos damos cuenta que la población varón homosexual infectado por VIH, cuando identificamos qué población de HPV tienen, resulta que el 16 representa el 30%. Sí. Entonces, si realmente tenemos una población que prácticamente el 90%, como tú has expresado, tiene cualquier infección por HPV de alto riesgo, ¿qué sentido tiene hacer técnicas que nos demuestren o que nos busquen el HPV? Porque probablemente, y es la pregunta, ¿no crees que realmente lo que debemos de limitarnos a buscar quién tiene el 16 y el 18 y en esa población realmente hacer la citología, la biopsia, la endoscopia? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Tiene toda la razón. A ver, nosotros la duda surgió, ya le digo, por la práctica clínica, que empezamos a ver que realmente no había concordancia entre lo que habíamos visto de la literatura y lo que estábamos viendo en la práctica, y a raíz de aquí surgió esto de intentar comparar las dos muestras. A medida que íbamos viendo que realmente sí que había diferencias porque una era más sensible que la otra, nos empezamos a plantear esto, ¿no? ¿Qué sentido tiene a nivel de la práctica clínica hacer distintas técnicas para saber algo que, bueno, ya está estudiado? O sea, ya sabemos que la población sexualmente activa tiene unas altas tasas de prevalencia muy altas de infección por papiloma, y que en esta población son de alto riesgo de estos oncogenes, ¿no? Del 16. Entonces, en el segundo análisis que estamos haciendo con la gente del ICO, sí que se están incluyendo otro tipo de marcadores, otras formas de replicar, técnicas para ver si hay realmente replicación viral y estudiar mejor los diferentes genotipos de virus y características de estos virus. Esto sí que es algo que se está haciendo y que, de hecho, los resultados nos han llegado hace unos 7-10 días. No hemos tenido tiempo de actualizar esto, pero ya tenemos casi 300 muestras con las dos técnicas, pero aparte con el estudio de cada uno de los virus y de datos de replicación o no viral, aparte del aporte clínico que podemos hacer nosotros de CD4, de historia de VIH, de CD4 Nadir. Pero sí, es muy interesante, y la idea nuestra era intentar tener una técnica que nos pudiera, a la hora de la práctica, hacer decidir si a un paciente lo sometemos a una endoscopia de alta resolución o no. Muchas gracias, Silvana. Pues